Muy buenos días, soy la doctora Virginia y les voy a hablar este día sobre accidentes y sueño. Como sabemos, pues actualmente los accidentes laborales van a estar considerados como factores de riesgo para la salud, para la sociedad y factores económicos. Esto por el gran impacto que van a tener a nivel personal y empresarial. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, pues, ha estimado que cada día llegan a presentarse alrededor de 1000 personas muertas por algún accidente laboral y que de manera anual se suman alrededor de 380,000 muertes por algún accidente mortal en el lugar de trabajo. Asimismo, tenemos los accidentes no mortales que van a determinar o que se van a referir a aquellos accidentes que por lo menos van a generar 4 días laborales de ausentismo. Pero, ¿por qué es importante todo esto con relación al sueño? Pues bueno, actualmente vivimos en un mundo industrializado donde gracias a las demandas que se requieren en cuanto a servicios, donde se tienen que cubrir servicios de 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, pues las empresas han generado un cambio en la dinámica laboral. Esto ha creado que haya un incremento en las horas laborales, que se mantengan o aumente la presencia de turnos nocturnos y que la necesidad de tener que rotar al personal en estos turnos. Esto pues nos va a tener una alteración a nivel del ciclo circadiano, pues ya que vamos a obligar a nuestro cuerpo a trabajar en horarios no ideales, que serían en la noche, o a exponer a nuestro cuerpo a jornadas más largas que van a generar posteriormente una presencia de fatiga y que si aparte le agregamos algún trastorno de sueño, pues podemos generar o aumentar la presencia de somnolencia excesiva. De hecho, bueno, se estima que del 10 al 30% de los trabajadores actualmente trabajan con un horario no habitual, que serían estos trabajadores que están en un turno de más de 8 horas. También se estima que 20% de los trabajadores van a implicar una rotación de turnos y se estima que del 10 al 38% de los trabajadores van a presentar el trastorno de trabajo por turnos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que las empresas, para disminuir el riesgo de afectación a nivel de sueño, pues tendría que considerar todas estas situaciones para implementar legislaciones con el fin de proteger al trabajador. Y algo tan sencillo que se podría considerar, pues, es la cuestión de los cronotipos. Los cronotipos nos van a hablar de qué tanto una persona va a ser activa a lo largo del día por predisposición genética. Por ejemplo, están los cronotipos matutinos que funcionan mejor en las primeras horas de la mañana, los cronotipos intermedios, que son personas que, digamos, se adaptan más fácil entre trabajar en la mañana y en la tarde, y los cronotipos vespertinos, que funcionan mejor en las horas de la tarde o noche. Y esto podría ayudarnos para que las personas o los trabajadores se adaptaran más fácil a esta dinámica laboral con la que nos encontramos. Cuando esto no se llega a adaptar o cuando empieza a tener efectos en nuestro ritmo de sueño por cambios en el ritmo circadiano, pues vamos a ver el aumento de presentar riesgos de errores o incidencias en el área laboral. De hecho, se ha reportado que en turnos de más de 10 horas, el 13% se tiene 13% más riesgo de presentar algún error y en turnos de más de 12 horas, esto aumenta al 28% comparado con un trabajo de 8 horas. Pero ¿por qué es importante esto nuevamente con relación al sueño? Pues como sabemos, el ser humano va a dedicar 30% de su tiempo del día a dormir y esto pues va a ser por la noche. Cuando esto no se llega a generar por múltiples factores, entre los que ahorita estamos tocando la parte laboral, pues de forma crónica podemos generar una privación de sueño, que actualmente en la sociedad pues son problemas que han ido creciendo por la dinámica laboral a la que estamos expuestos. Y si aparte a esto se le agregan trastornos de sueño
ya presentes por cada persona y una somnolencia excesiva diurna, pues vamos a empeorar la situación. De hecho, se reporta que 1.62 veces es mayor el riesgo de sufrir una lesión cuando tenemos algún trastorno de sueño y somnolencia, que por sí solos estos dos ya son factores que van a afectar el desempeño de seguridad de los empleados. Pero bueno, es importante recordar por qué es importante el sueño. El sueño va a ser un estado de conciencia fisiológico irreversible que nos va a implicar una desconexión parcial al entorno temporal en el que nos encontramos. Esto va a estar regulado por diferentes situaciones. Entre las principales va a haber una regulación homeostática que nos va a determinar el sueño vigilia. Y por otro lado están los procesos circadianos que se van a determinar por la exposición a la luz-obscuridad. Aparte de esto, pues tenemos que considerar la arquitectura propia del sueño que se va este, a formar de diferentes etapas que van a tener diferentes funciones que nos van a ayudar a recuperarnos durante la noche. Como tal, el sueño pues tiene diferentes funciones, entre estas limpiar al cerebro de toxinas que se generan a lo largo de todo el día, genera un fortalecimiento del sistema inmunológico, nos va a ayudar a la regulación del estado de ánimo. Vamos a tener durante el sueño se va a llevar el procesamiento de información y memorización. Y también nos va a ayudar a la restauración física de nuestro cuerpo, que esto nos va a hacer frente a la fatiga que se pueda generar a lo largo de un día normal. La regulación del sueño, pues como bien les mencioné, tiene que ver con un ciclo homeostático o interno que va a estar determinado por la secreción de diferentes hormonas y neurotransmisores y que van a estar regulados principalmente por la exposición luz-oscuridad, para nosotros poder llevar así nuestro ciclo a lo largo de todo el día. Y pues digamos que de forma fisiológica nosotros tenemos que estar activos durante el día y durante la noche vamos a estar, digamos, en una disminución de nuestra actividad. ¿Qué pasa cuando en nuestros trabajos, por nuestros turnos, por nuestros horarios, este sueño o este periodo nocturno se va a ver alterado? Pues vamos a obligar a nuestro cuerpo a mantenerse despierto en momentos que fisiológicamente nos dicen tenemos que dormir. Por ejemplo, entre las 2 de la madrugada a las 4 de la mañana es nuestro periodo de mayor somnolencia fisiológica. Y en los turnos nocturnos, esto nos predispone a presentar mayor riesgo de cometer algún tipo de error. Y dependiendo de la actividad en la que nos estemos desempeñando, pues vamos a tener consecuencias fatales. Por ejemplo, en los conductores foráneos de pasajeros o en los conductores de camiones pesados que tienen que trabajar o conducir por la noche, pues el riesgo de tener algún tipo de accidente fatal va a ir aumentando. Y por otra parte, si tomamos en cuenta las diferentes etapas del sueño que son necesarias para poder recuperarnos, cuando se alteran por algún trastorno de sueño que tengamos, todo esto se va a ver alterado y vamos a tener un sueño no reparador. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pues a la larga o de forma crónica vamos a tener una privación o una falta de sueño. Y las consecuencias son muchas, pero entre las principales vamos a tener la presencia de microsueños involuntarios, va a haber una alteración en la capacidad del juicio, vamos a tener una lentificación en la respuesta de tareas contratiempo, una pérdida de la atención, un aumento de los tiempos de reacción y una inestabilidad en la ejecución de tareas. Y como les mencionaba anteriormente, todo esto puede en periodos más largos generarnos una somnolencia y fatiga excesiva que van a ser los principales responsables de incrementar nuestros errores de omisión y comisión y por lo tanto llevarnos a la presencia de accidentes laborales. Por ejemplo, en el área de salud, pues en las guardias nocturnas, en las jornadas laborales largas,
los principales accidentes o errores se van a presentar en el turno nocturno, o también el riesgo de un accidente pues va a ser cuando salen de turnos de más de 12 horas y se dirigen a sus casas con el riesgo de tener algún accidente automovilístico por la presencia de estos microsueños y la somnolencia excesiva. Como les comentaba también, si por sí, si ya tenemos una alteración de nuestro sueño por el ciclo circadiano que se está generando por los cambios en nuestra dinámica social, por nuestra cuestión de trabajo, pues también vamos a agregarle a las cuestiones personales de cada uno. Se estima que alrededor del 25% de la población va a referir tener problemas relacionados con el sueño. Entre estos principales problemas, pues vamos a tener al síndrome de apnea obstructiva del sueño, el insomnio, el síndrome de movimiento, el síndrome de piernas inquietas, y que como tal, estos por sí solos nos van a generar somnolencia excesiva y pues el riesgo de tener periodos de microsueños. Por otra parte, pues tenemos los trastornos del trabajo por turnos que se van a caracterizar por alguno de estos dos síntomas, que sería el insomnio y o la presencia de somnolencia excesiva. La apnea del sueño va a tener una prevalencia del 6 al 13% en los adultos y por sí solo esta enfermedad genera cambios cardiovasculares, metabólicos y neurocognitivos que tienen relación con lo que les mencionaba, una alteración en la atención para hacer ciertas actividades, tiempos de reacción aumentados y pues a la larga nos llevan a cometer más errores durante nuestra área laboral. Por otra parte, el insomnio se presenta alrededor de en el 20 al 25% de los adultos y como tal, este va a tener un deterioro en el funcionamiento diurno, va a generar acumulación de la fatiga y también nos va a dar una disminución de la memoria y de la atención. En el caso del insomnio, mucho también tiene que ver con el consumo de medicamentos que se están dando para poder ayudar al sueño y que estos medicamentos a veces van a tener un efecto muy largo que cuando la persona tenga que despertar va a tener todavía efectos de este medicamento, por lo tanto se van a sentir somnolientos y esto nos va a incrementar el riesgo de cometer algún tipo de error, ya sea en el trabajo o en el trayecto. Y por otra parte, el síndrome de piernas inquietas, como les comentaba, bueno, este se presenta del 4 al 29% en la población adulta y principalmente va acompañado del insomnio, ya que cuando se presenta es antes de iniciar el sueño y por la inquietud que tenemos en las piernas nos va a dificultar el iniciar nuestro dormir. En muchos estudios se ha visto ya la relación que se tiene como tal de la apnea con los accidentes automovilísticos principalmente y también con la somnolencia. Sin embargo, cuando se reporta la somnolencia sola para riesgos laborales, pues no se ha visto una relación tan directa. Esto se puede explicar gracias al grado de somnolencia que estemos presentando. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar la clasificación de somnolencia leve, moderada y severa. Cuando tenemos una somnolencia leve, pues principalmente vamos a sentirnos cansados y con sueño cuando estamos haciendo alguna actividad, pues no tan relevante como ver la tele, leyendo o como pasajeros en un viaje largo. Y digamos que esto no va a tener tanta repercusión laboral, ni académica, ni social. Sin embargo, cuando la somnolencia incrementa, se va a presentar ya en un nivel moderado, esto se va a presentar en situaciones más importantes, por ejemplo, en una junta, en una conversación, que ya van a tener que a empezar a tener implicaciones sociales, tanto para nosotros como para las personas con las que estemos. Pero el problema es cuando esta somnolencia es severa, cuando ya la somnolencia se va a presentar al conducir, al comer, que son situaciones que requieren realmente atención porque ya va a tener un riesgo de que el accidente que se tenga sea mayor. De hecho, se ha reportado que la presencia de somnolencia puede compararse
como cuando uno ingiere alcohol a niveles legales. Esa sensación de sentirse mareado, de no sentirse al 100%, nos va a hacer que cometamos más errores. Y cuando vamos en un auto, pues hay el riesgo de cometer accidentes. Estos accidentes por somnolencia son muy característicos porque principalmente va a ser solo un vehículo con solo una persona. La ocurrencia principalmente va a ser en la noche o en las madrugadas, en las primeras horas del día. No va a haber datos de que la persona haya intentado frenar o dar el volantazo, y las lesiones que se van a generar van a ser mayor porque principalmente se van a producir en los periodos de microsueño, donde la persona no se va a dar cuenta que se queda dormida, va a estar acelerando y se va a impactar en lo que tenga de frente. De hecho, se estima que 1 de cada 5 accidentes de tráfico va a estar relacionados con la somnolencia. Y como sabemos, pues la somnolencia va a estar determinada o por un trastorno del sueño o por una alteración del sueño por afectación del ritmo circadiano. En este estudio se intentó ver la relación que había entre los problemas de sueño y el riesgo de tener lesiones en el área de trabajo. Es un estudio donde se analizaron diferentes artículos, se analizaron alrededor de 27 estudios, donde se reportó que el tener algún problema de dormir aumentaba significativamente el riesgo de lesionarnos en 1.62 veces más. Entonces, de estos 27 estudios, todos los que están aquí son los que nos reportaron tener más riesgo para tener una lesión. Y entre los principales factores que se encontraron en estos estudios para tener un riesgo de lesión laboral, los que tenían mayor riesgo era el uso de medicamentos para dormir, que principalmente sería en cuestión del insomnio, y los trastornos respiratorios, que incrementaban 1.8 veces más el riesgo para una lesión laboral. En menor grado se encontraba la calidad y la suficiencia de sueño y la cantidad de que tendría que ver con las jornadas largas de trabajo que nos impiden tener un sueño de 8 horas. Y sorprendentemente en este estudio, la somnolencia diurna por sí sola tenía o generaba el menor riesgo para tener algún tipo de lesión laboral. Sin embargo, este dato pues cambia cuando son accidentes automovilísticos. Por otra parte, la apnea obstructiva del sueño, la deuda de sueño y la somnolencia excesiva diurna acompañadas o asociadas van a asociarse principalmente con los accidentes de tráfico y casi accidentes, como les mencionaba anteriormente. Y por sí solo, el SAUS va a duplicar el riesgo para tener algún accidente laboral. Por ejemplo, en este estudio se estudiaron diferentes factores para ver el riesgo que se tenía para tener algún accidente de vehículo o casi accidente, donde se reportó que el SAUS generaba 2 veces más el riesgo para presentar accidentes automovilísticos y 2 veces más el riesgo para presentar casi accidentes. Sin embargo, también aquí se observa que el tener una siesta era un factor protector, ¿no? El tener una siesta o tener pausas durante la conducción cuando uno se sentía somnoliento iba a ser un factor protector para disminuir este riesgo de accidentes. Entonces, pues esto es importante considerarlo cuando uno va a viajar en un trayecto muy largo, que en el momento en el que uno sienta somnolencia, pues lo ideal es que se detengan, descansen unos minutos y después retomar el viaje. Por otra parte, se observó en este estudio que a mayor hora de disminución en las horas de sueño, se presentaba o aumentaba el riesgo para presentar algún accidente. Cuando solo teníamos 2 horas de deuda de sueño, pues el riesgo aumentaba ya 2 veces más para un accidente, y cuando teníamos más de 4 horas de deuda de sueño, pues esto cada vez iba aumentando.
tanto para riesgo de accidente vehicular como no vehicular. Por otra parte, también el insomnio, pues como les mencionaba, por sí solo genera una alteración del funcionamiento diurno, la calidad de vida y va a contribuir a grandes costos en la atención médica y laboral por el absentismo que genera. Y como les decía, el tratamiento aquí para este padecimiento es el que nos va a generar mayor riesgo de tener somnolencia por efectos residuales de los fármacos. En este estudio se reportó que las personas que tenían insomnio, alrededor de el 39% reportaba haber tenido un accidente de auto, el 31% haber tenido un accidente en casa y el 39% haber tenido un accidente en el área de trabajo. Y así sucesivamente con el número de accidentes. Entonces, bueno, es importante considerarlo porque dependiendo de la actividad a la que nos estemos enfrentando, pues va a ser la gravedad del accidente que podamos tener. En este otro estudio, se trató de identificar los efectos que generaban las jornadas largas de trabajo y las pobres características que tenía nuestro sueño para el riesgo de presentar algún tipo de lesión en el área de trabajo. Se demostró que las jornadas de 8 a 10 horas o más de 10 horas, pues por sí solas incrementaban la probabilidad de presentar una lesión, y el dormir menos de 5 horas o de 6 a 7 horas de igual forma incrementaban esta probabilidad. Entonces, pues si nuestros cambios laborales nos han generado tener que trabajar más de 8 horas, tener que rotar estos trabajos y aparte le agregamos que nuestro sueño está siendo insuficiente por las propias características de nuestras actividades y si le agregamos la presencia de algún trastorno respiratorio o de sueño, pues nuestros riesgos de lesionarnos van a ser cada vez mayor. Cuando todo esto no nos permite recuperar nuestra fatiga durante una noche de sueño, esta fatiga se va a ir aumentando. Y la fatiga por sí sola también se ha visto que está asociada con mayor riesgo de accidentes. Se ha reportado que en cuanto a accidentes laborales, el tener fatiga va a aumentar 2.77 veces más durante la noche que durante el día. Que los trabajadores que duermen menos de 6 horas tienen 86% más riesgo de accidentarse comparado con los que duermen de 7 a 8 horas. En un estudio en el sector salud se encontró que las enfermeras con jornadas de más de 12 horas continuas tenían mayor riesgo de cometer errores en la administración de fármacos. Asimismo, se ha reportado que el riesgo de tener algún accidente automovilístico o casi accidente se presenta o aumenta 2.3 veces a 5.9 veces cuando uno se tiene fatiga posterior a una jornada larga de más de 24 horas, que esto se presentaría principalmente en el área médica o en los policías. Y como tal, el riesgo de accidentes fatales pues va a aumentar con las horas consecutivas de vigilia que vamos a tener, que por supuesto van a afectar las horas de sueño que no podemos generar. Y esto, pues desde hace mucho tiempo se ha visto con efectos muy grandes y desastrosos, ya que se han reportado algunos accidentes, como el accidente nuclear de la planta Three Mile Island y el accidente de Chernobyl, donde ambos accidentes fueron, sí, por cuestiones de la propia planta, pero se ha atribuido a la presencia de fatiga y a las jornadas largas en la que los trabajadores estaban expuestos y que ya vimos que cuando se altera esta parte del sueño, de la recuperación, pues vamos a tener una menor respuesta para situaciones importantes o un mayor riesgo para tener algún tipo de error que dependiendo de la actividad en la que nos encontremos, pues el desastre puede ser fatal.
Y la característica que tenían estos dos accidentes, pues fue que se presentaron en las horas de la madrugada, a la 1:23 y a las 4 de la mañana, donde nuestro periodo fisiológico de sueño o de menor actividad es mayor. Como conclusión, podemos decir que la presencia de turnos nocturnos, principalmente en las horas de 3 de la mañana a 6 de la mañana, la rotación de turnos que se nos exponen o se nos requieren en las áreas de trabajo, las jornadas laborales prolongadas o dormir menos de 6 horas y la presencia de trastornos de sueño como la apnea obstructiva, el insomnio, el síndrome de piernas inquietas, nos van a generar de manera crónica una privación o una alteración en nuestro sueño y que como resultado vamos a tener alteraciones cognitivas, alteraciones del juicio y autocontrol y alteraciones en el estado de alerta por la gran somnolencia que se va a tener y la fatiga que se va a acumular. Esto nos va a aumentar el riesgo de tener errores de omisión y comisión y se va a ver reflejado en la presencia de accidentes. Vamos a tener un aumento del 50% de presentar accidentes en el trabajo y también se va a atribuir al 31 al 53% de absentismo y ausentismo laboral, que como consecuencia va a tener un impacto socioeconómico tanto para la persona como para la empresa. Por eso es importante que las empresas deben considerar implementar programas de prevención para regular todas estas características e identificar cuando una persona ingresa al empleo, pues los riesgos que se tienen de trastornos de sueño o diagnosticar con los que ya vienen para proponer tratamientos y mejoras y disminuir estos resultados de accidentes de trabajo, absentismo y ausentismo laboral. Y que va a ser responsabilidad tanto del jefe como del médico laboral que se encuentre en las diferentes empresas y también responsabilidad del trabajador y sus familias para que cuando tengan que dormir en sus casas realmente tengan las condiciones necesarias para que el sueño, así sea de día, pues cumpla la función que se requiere, evitando los errores de omisión y comisión. Y bueno, por eso es importante tener un sueño reparador para poder tener un futuro saludable. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.